En esta presentación hablaremos de algunos conceptos que utilizaremos en esta asignatura, en este espacio curricular. Algunos de los puntos definidos o de los conceptos que incorporamos a través de citas en esta presentación son los que pueden ver en este título. Hablaremos de la relación entre la cognición humana, la cultura, cómo se concibe el aprendizaje, cómo se da el aprendizaje, qué relación hay entre el lenguaje y la cognición humana y finalmente mencionaremos también en una cita el concepto de alfabetización con el que trabajamos. La primera cita corresponde a un autor que estudia a Brunner. Entonces, este autor, que es Guillard, lo cita y la cita que hemos destacado es la de Brunner. A la derecha pueden ver una nube de palabras que sintetiza el texto. Presten atención a este detalle porque es el tipo de tareas que vamos a pedirles. Vamos a pedirles que ustedes elaboren un resumen de un texto y que al mismo tiempo lo representen en una nube de palabras, que es una estrategia para hacer visualmente más perceptible la síntesis que hemos realizado. Esta cita de Brunner nos permite ver cuál es la concepción que él tiene acerca de cómo se construye el aprendizaje. Y nos parece muy interesante, el aprendizaje es esencialmente una construcción social, pero no solo una construcción social, no una construcción social cualquiera, es la construcción social que nos permite incorporarnos a una cultura, a la cultura a la que pertenecemos. También a Brunner debemos un concepto que manejamos mucho los docentes y que es el concepto de andamiaje. Esta metáfora, la metáfora del andamio, es una metáfora que alude a los procesos cognitivos y cómo la persona que interactúa con el que aprende produce el andamiaje para que el que aprende pueda construir su aprendizaje. Esencialmente el aprendizaje se da en la interacción verbal. Por eso nos interesaba destacar esto. La interacción verbal se da entre el que tiene el conocimiento y el que lo está construyendo. Y generalmente el que está como docente ayuda haciendo un andamio para que el otro pueda incorporar y construir el conocimiento. Entonces, en esta cita se desarrolla esta idea. En esta otra cita vemos una relación muy interesante que hacen los autores de una línea lingüística que es la lingüística cognitiva. En esta línea lingüística hay una concepción de la gramática de una lengua que es muy interesante y que quería destacarles aquí. Porque la pregunta que se hacen los autores es ¿qué relación hay entre la gramática de una lengua y la cognición humana? Entre la mente y el lenguaje, podríamos decirlo de otro modo. Entonces, este autor, el autor Langacker, que es uno de los pioneros en la lingüística cognitiva y uno de sus representantes más destacados, define justamente la gramática como una entidad que no solo es una parte de la cognición, sino que es una clave para comprender la cognición humana, porque justamente la gramática funciona del mismo modo que el dispositivo cognitivo que nos permite aprender el mundo. Entonces, por eso dice al final que la gramática es decididamente una clave para comprender nuestra mente o para comprender cómo nuestra mente funciona. De manera tal que podríamos aquí volver a traer la idea de Vygotsky de que el lenguaje configura el conocimiento, pero al mismo tiempo el conocimiento es configurado por el lenguaje, en un ir y venir. O sea, lo que hacía Vygotsky era darle prioridad al lenguaje. El lenguaje
era preliminar al conocimiento, y a la vez el conocimiento incrementaba nuestro lenguaje incrementaba nuestro conocimiento, es decir, hay aquí un interjuego entre estas entidades, y eso nos parece muy interesante a los que nos ocupamos de las lenguas y del lenguaje. Las lenguas como realización concreta de esta capacidad humana del lenguaje que nos permite aprender el mundo y aprender. En esa línea también de pensamiento está el concepto de alfabetización, que ha sido ampliado en los últimos años. ¿Qué es la alfabetización? La alfabetización es un proceso a través del cual las personas aprendemos a leer y escribir. Esa sería la más sencilla de las definiciones. Sin embargo, fíjense que estos procesos han sido asociados en los últimos años a algo más que trasladar el lenguaje oral al lenguaje escrito. Es el dominio de un conjunto de capacidades que van más allá de la traslación del lenguaje oral al escrito. Es una capacidad de reflexionar y a la vez incrementa nuestra capacidad cognitiva. Es decir, por una parte, debido a que tenemos cierta capacidad cognitiva, somos capaces de construir sistemas semióticos como la escritura, y al mismo tiempo haber construido este sistema semiótico incrementa la capacidad cognitiva de un ser humano. O sea que es un ir y venir entre el lenguaje y la cognición, como dijimos desde el principio. Esta presentación ha estado basada en citas de estos textos que les incorporamos aquí. El libro Didáctica de la Lectura y la Escritura de la profesora Susana Ortega de Océvar lo tienen digitalizado en la bibliografía. También tienen el artículo de Guilar, y en el caso de la gramática cognitiva no lo tienen porque es un texto que está en inglés y solamente nos interesaba comentar esa cita. Así es que lo he mencionado, pero no lo tienen en el Drive. De cualquier modo, está disponible seguramente en internet si tienen curiosidad, especialmente por temas lingüísticos. Muchas gracias.